Romanos 10. Ya acabamos de leer Romanos 9 en el antiguo video y explicamos sobre la elección de Israel, ¿sí? La elección de seguir continuando la promesa con Jacob, ¿sí? De los hijos de Abraham que son por la fe y no solamente por el linaje de carne y sangre o el linaje biológico. Y ahora seguimos con Romanos 10. Dice Romanos 10: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces sabemos que Israel es muy estricto en ese sentido, ¿sí? Los israelitas son muy cumplidos, muy apegados a sus leyes, ¿sí? A la ley de Dios. Entonces ellos cumplen tratan de cumplir todo como a la perfección, pero sabemos que ellos no son perfectos. En algún momento ellos también fallan. ¿Listo? Y aquí dice en el 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces sabemos que ellos no creen, o la mayoría de ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo. No creen que la salvación ya la consumó nuestro Señor Jesucristo, ya pagó por esos pecados, sino ellos creen todavía de que se pueden salvar por lo que hagan, por cuán buenos son delante de Dios, aunque sabemos que Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Dice en el 5: porque la justicia es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces el apóstol Pablo está expresando en el verso 5 que la ley especifica que aquel que cumpla esto vivirá por ella. Pero pues si usted transgrede, incumple o viola un solo mandamiento, literalmente morirá por ese mandamiento, porque ese mandamiento declarará que usted es un mentiroso, adúltero o cualquier otro pecado que usted haya cometido. Mas la palabra que ellos predican es esta: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sabemos que este pequeño fragmento, por así decirlo, del Evangelio es lo que estaban predicando. Literalmente encontramos todo el anuncio del Evangelio en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. O sea, Cristo muere por el pecado de la persona, es sepultado y es resucitado para su justificación. Por eso dicen acá que estas son las palabras que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toca sí o sí creer con fe y confesar que Cristo murió por nuestro pecado. Es una confianza absoluta, ¿sí? Recordemos que los dos mandamientos para usted poder ser salvo es arrepentimiento y creer con fe en el Evangelio. Reconocer y admitir que usted está incapacitado para poder salvarse, y creer con fe de que Cristo murió, fue sepultado y ha sido resucitado para su justificación. Cristo murió por su pecado y Cristo pagó la deuda delante del Padre por usted. Usted ya no tiene que pagar nada. Entonces, versículo 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Literalmente todo aquel que cree con fe en Cristo Jesús va a ser salvo. ¿Pero con fe en qué? Porque muchos predican esto
Y ahí es donde ahorita el apóstol va a decir que no hay quien les predique, no hay quien les hable. Y la verdad, si usted se pone a ver el mundo, hay muchos que hablan sobre Jesucristo, muchísimo, pero no conocen el Evangelio, no lo conocen. Saben citar Juan 3:16, que está muy bien, ¿sí? Saben citar cualquier otro versículo, menos saben por qué son salvos o de qué son salvos, cómo ser salvos. No saben ni siquiera que un solo pecado condena a la persona al infierno, que la persona está incapacitada moralmente para poder salvarse por sus propios méritos. No conoce, no reconoce el Evangelio, no. Usted le dice búsqueme el Evangelio y no sabe dónde está. Entonces, ese es el problema de ahora, y aquí es donde el apóstol Pablo va a decir, dice en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, literalmente, nadie puede creer con fe en Cristo, nadie puede ser salvo de la condenación si no cree con fe en el Evangelio, si no cree que Cristo murió por su pecado, que Cristo lo libró de la condenación. Hay gente, como dice nuestro Señor Jesucristo, que muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿acaso no hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué no los conoció? ¿Por qué? Porque nunca se les pagó su pecado. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. En Juan 3:18 dice el Señor, por eso os digo, dice así, el que creyere no será condenado, mas el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, todo mundo tiene una obra mala, ya sea grande o pequeña, pero para Dios pecado es pecado y ese pecado necesita ser pagado. Si Cristo no lo paga, lastimosamente usted tendrá que ir a pagarlo, y la paga del pecado es la muerte y es ser separado de Dios, según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice en el verso 18. En el verso 18 dice así, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Realmente el Señor siempre se ha manifestado a todos de cualquier forma. Y sabemos que en el tiempo de Moisés, por toda la tierra han anunciado las maravillas que el Señor había hecho con ese pueblo en Egipto. Sí, con Israel, dicen. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí, a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, todo el tiempo el Señor, sabemos que en el Antiguo Testamento estuvo reconciliando a Israel, buscándolo, si te arrepientes, si dejaras a tus ídolos y volvieres a mí, yo te restauraré. Entonces, el Señor todo el tiempo estuvo con Israel, nunca dejó solo a Israel, nunca lo dejó solo, siempre estuvo ahí, inclusive estuvo ahí hasta en el exilio de Babilonia, cuando fueron esclavos de Babilonia, por así decirlo, ¿sí? Cuando Babilonia tomó poder, el Señor aún así estuvo ahí hablándole a Daniel, estuvo en todo eso. Entonces,
también vemos que según los profetas, el Señor también iba a extender su misericordia, como lo vemos ahora, que los gentiles tomamos también de esa parte de gracia, sí, y adquirimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación es para todo aquel que en Él cree, sí, todo aquel que en Él cree y cree en su hermoso evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Este capítulo 10 es apenas un barniz, porque yo reconozco que hay hermanos en la fe aún mayores que yo, por así decirlo, ¿sí? Porque no hay nadie mayor que Cristo, pero por así decirlo, mayores que yo en conocimiento, que pueden aún expresar o darles a entender muchísimo mayor texto y contexto para que podamos aprender aún más. Pero esto es un pequeño barniz para que todos vayamos viendo qué es lo que el Señor o qué es lo que el Señor estaba diciendo por medio del apóstol Pablo, para tratar de darnos a entender, para que nosotros también adquiramos ese conocimiento y podamos tener el argumento de poder decir las cosas. Entonces, este es un pequeño barniz. Sin más nada, esperar el capítulo 11. Recordemos que desde Romanos, desde el primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo siempre estuvo hablando de la justificación y también la extensión de misericordia que hubo hacia los gentiles y el trato que tiene el Señor con Israel. Entonces también de cómo vivir piadosamente, cómo vivir en santificación, ¿sí? Ayudándonos los unos a los otros. También los beneficios de la paz que tenemos por medio del Espíritu Santo, sí, que nos sella, que nos da la paz y esta gracia tan hermosa que el Señor nos regaló. Entonces, esto es todo. Espero que les haya gustado el capítulo y nada, Dios los bendiga.